Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Les cuento una cosa? Todavía falta un buen tramo para llegar a la Edad Media. Estamos como en la mitad de la Edad Media. Hoy día vamos a hablar de la sociedad feudal y para ello es importante partir hablando de lo que es el feudalismo. El feudalismo del que siempre se suele hablar es un orden económico, político y social que solamente se da en Europa occidental alrededor del siglo IX y X. Los antecedentes del feudalismo se encuentran en el desarrollo del coloniaje en el siglo IV y en la estrategia que utilizaron los romanos primero para apaciguar a los bárbaros y después para contratarlos como mercenarios. La entrega de tierras a cambio de servicios militares, algo que después fue replicado por los ostrogodos que se habían quedado en el norte de Italia y con la ciudad de Roma. Lo que termina generando el feudalismo propiamente como tal fueron las invasiones de nuevos pueblos invasores que se dio en el siglo IX. ¿Cuáles fueron esos pueblos? Bueno, de partida están los normandos, que vienen de Escandinavia. Al igual que, no sé, pues, que, bueno, son más o menos de la misma génesis que los vikingos, entonces. Quienes se instalan en el norte de Francia y les arrebatan el dominio a los bárbaros anglos y sajones que tienen en Inglaterra. Ya estaban los normandos. Más al norte está el Canal de la Mancha. Y más al norte está lo que se conocería como la isla del Reino Unido. Y en el sur de esa isla está Inglaterra. En lo que se consideraba Inglaterra estaban los anglosajones que se habían apoderado de ese sector, que antes habían bretones, y esos bretones era una provincia del Imperio Romano de Occidente. Los normandos desplazaron a los anglosajones y se instalaron ahí. Ahí se instaló en ese entonces Guillermo el Conquistador, Guillermo de Normandía, y se quedó con Inglaterra. Eso fue después de la batalla de Hastings, el año 1066. Los huscarles de Harold el Sajón parecían seguros de poder defender su corona cuando detuvieron a los vikingos en una sangrienta lucha en Stamford Bridge. A pesar de sus pérdidas, Harold marchó con sus agotadas tropas hacia el sur para encontrarse con Guillermo el Conquistador cerca de Hastings. Los arqueros y piqueros de Guillermo no igualaban a los veteranos huscarles de Harold el Sajón. Este incluso rompió la carga de los caballeros de Guillermo. El propio Guillermo cayó en la lucha y cuando los rumores de su muerte se extendieron, los normandos comenzaron a huir. Pero Guillermo no estaba muerto e infundió ánimo a sus tropas quitándose el casco para que pudieran ver su cara afeitada y supieran que estaba vivo. Guillermo y sus caballeros acorazados arrollaron a los huscarles rompiendo la fuerza sajona y cabalgaron hasta Londres. Guillermo fue coronado rey el día de Navidad. Como su reinado llevó a Inglaterra a una posición de liderazgo mundial sin precedentes, el año 1066 se convirtió en la fecha más famosa de la historia de Inglaterra. Por otro lado están los sarracenos, o árabes creyentes de Mahoma, o mejor dicho, musulmanes, que se asentan en el norte de África y de España. Hay un video que hablamos sobre los musulmanes el año pasado. Este video es bueno porque sirve como reforzamiento de un montón de cosas que ya se habló el año pasado, para la gente que quedó un poco colgada de lo que se anduvo conversando. Bueno, y están los eslavos, compuestos por un montón de tribus: polacos, checos, eslovacos, serbios, croatas, eslovenios y búlgaros. Si ustedes se fijan, hay muchos países en los Balcanes que tienen esos nombres. Estas tribus en conjunto se llaman eslavos. Estos eslavos se instalan al este de las tribus que invadieron el Imperio Romano de Occidente. Estoy hablando de los visigodos, de los ostrogodos, de los vándalos, los suevos, los alanos. Se instalan al este de esas tribus y en ese entonces se mantienen ahí. En el siglo VI se movilizan para atacar el Imperio Occidental, Europa Occidental, y el Imperio Bizantino. Estoy hablando
el siglo VI. Los que se quedan en estos lugares terminan uniéndose, haciendo una cohesión y forman la génesis de lo que después van a ser los rusos. También está la tribu de los magiares, los antepasados de los húngaros, un pueblo turco-mongol similar a los hunos, que también lo vimos en la caída del Imperio Romano de Occidente. ¿Se acuerdan de los hunos? ¿Recuerdan? Había uno muy conocido, creo que su nombre era Atila. Sí, creo que él fue el uno más conocido de todos. Yo creo que si escuchan hablar de Atila van a conocer quiénes eran los hunos. Bueno, eran tan despiadados los magiares, al igual que los hunos, tan despiadados que en los cuentos infantiles se crea la figura de los ogros para recordarlos. Y aquí es cuando uno dice, ¡ah! ¿Es por eso que existen los ogros en los cuentos infantiles? Sí, era una caricaturización de los magiares. Aunque también atacan a los lombardos y se instalan en el norte de Italia. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que en el norte de Italia primero estuvieron los ostrogodos? Después vinieron los bizantinos y se quedaron con ese terreno. Después vienen los lombardos y desplazan a los bizantinos. Y ahora los magiares atacaron a los lombardos que se instalaron ahí. La composición de este orden feudal se da de la siguiente manera. Es muy complejo, tomen nota. Primero está el señor, el dueño de las tierras, y está el vasallo, quien recibe las tierras y presta servicios militares o de agricultura a su señor. Complejo, ¿verdad? Bueno, eso sería muy fácil si no fuera porque después se empiezan a dar unas serias confusiones. Muy serias, ¿sí? Porque verán, un vasallo, mira, por ejemplo, un señor tiene unas tierras. El vasallo recibe una porción de tierras. Y ese vasallo puede tener vasallos propios a los cuales le da un pedazo de las tierras que le dio su señor. Y ese vasallo se convierte en señor de quien les dio sus tierras. Es decir, un vasallo puede ser a la vez señor y a la vez vasallo. Cumple los dos roles. Con distintas personas, obviamente, pero cumple los dos roles al mismo tiempo. Y el señor más grande de todos, el máximo señor, que no es vasallo de nadie, es el rey. El rey tiene un reino. El reino está dividido en vasallos. Los vasallos tienen una porción de tierra. Y esos vasallos le entregan sus pequeñas tierras, le entregan a otros vasallos, y esos vasallos le entregan a otros vasallos, y así. Puede haber 3, 4, 5 escalones por lo menos. ¿Cachai? ¿Qué pasa? Entonces, con esto entendemos que los reinos están debilitados, porque el rey, al tener todo su reino dividido en vasallos, y los vasallos a la vez son señores que dividen sus tierras en otros vasallos, no tienen su reino cohesionado, unido, todo unido a su voluntad, porque los señores, la gente que poseía una porción de tierra, hacía y decía lo que quería en su tierra, sin importarle lo que los demás opinaran, sin importar lo demás que tenían que hacer. Lo único que tenían que deberle a su señor era lealtad, era un juramento, pero todo lo demás dependían de ellos. El acuerdo que se hacía entre un señor y un vasallo era verbal, y era como todo un rito para hacerlo efectivo. No era como, ya, de ahora oye, tú me das tierras, no, yo te doy tierras si tú me proteges con tus hombres. Hecho. Y ahí se dan la mano. No era tan así, era una cosa un poco más ceremonial. Una liturgia había por lo menos para todo esto, no era tan rústico, tan burdo así. Yo creo que ni siquiera en guerra ni cuando estaban tan apurados, se daban el tiempo para hacer esas cosas. Pero la sociedad feudal es mucho más compleja y no solamente se reduce a los señores y los vasallos. Hay 3 castas. ¿Qué significa que sean castas? Castas significa que tú naces en ese... Las castas son grupos sociales. Tú naces y mueres dentro de ese grupo social. No tienes posibilidad de cambiarte a otro grupo social. Eso es una casta, que es distinto a los estamentos y a las clases sociales.
Los estamentos son que tú naces en un grupo social y las posibilidades para cambiarse de un estamento a otro o son nulas o existen en determinadas excepciones o por medios demasiado difíciles de lograr. En cambio, las clases sociales significan que tú puedes haber nacido en una clase social y te puedes pasar de una clase social a la otra sin ningún problema. Y es lo que ese fenómeno de pasarse de una clase a otra es lo que se conoce como movilidad social. Pero volviendo a lo que nos compete, existen 3 castas en este orden social feudal: la nobleza, el clero y los campesinos. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. Bueno, en el primero ya hablamos un poco, se encuentran los señores y los vasallos, es decir, dueños de porciones de tierras que para protegerlas contrataban vasallos para tener servicios de militares o señores que tenían sus propios campesinos para cultivarlos, en fin. O sea, la tierra en esta época era el bien más preciado que se podía tener. En ese entonces el dinero no valía nada. Lo más importante no era el oro, lo más importante era un pedacito de tierra, un terreno. Bueno, dentro de estos señores y vasallos, voy a subir las 2 manos para que no piensen que estoy haciendo nada con la segunda ya. Dentro de este grupo de la nobleza, dentro de todos estos señores y vasallos, algunos de ellos eran caballeros. Estos caballeros tenían una preparación militar, obvio, o sea, se educaban como fuertes guerreros a caballo, con sus espadas, con hachas, con todo. Pero además de eso tenían una formación religiosa. ¿Qué religión? Bueno, si estamos en Europa Occidental, supongo que religión católica, cristiana, apostólica, romana, no sé. Cristiana, pongámosle, para no enredarnos tanto. Hoy se me cansa la boca. Se me cansa la boca. Que se me cansa la boca, tío. No me salió. Y bueno, ¿qué implicaba tener una formación cristiana? Que le inculcaban a los caballeros el valor de la lealtad y el valor de la piedad ante los débiles. Ya. Sus hobbies, por eso, sigo mejor. Sus hobbies eran la caza, como Lucero, y esos famosos torneos entre caballos donde van 2 tipos a caballos con una lanceta gigante, se agarran y se chocan y pegan y después se matan a espada y están un montón, todos mirando. Si quieren un ejemplo de esto, vean la película Corazón de Caballero. La segunda casta es el clero. El clero está compuesto por la iglesia y a su vez, acuérdense que el clero se divide en 2: clero secular y clero regular. Si no recuerdan de lo que estoy hablando, por favor vean el video donde se habló de la formación de la iglesia. Es sumamente importante. Son los únicos que saben leer y escribir, por ende son los únicos cultos que existen, o sea, son los intelectuales de la época, no hay otras personas, porque son los únicos que poseen los conocimientos romanos confinados en los monasterios y edificios del clero. Esto pasó con un apagón cultural que se dio después de la caída del Imperio Romano de Occidente. Los nobles solo se preocupan de pelear, sea con espadas o sea con diplomacia, nada más. Y por lo mismo se mueren jóvenes. Son idiotas que solamente son educados como para matar, con espadas, con hacha, a caballo. Tienen esta formación cristiana, como les digo, pero más que eso nada. No son muy inteligentes, no son muy finos, muy cultos. Se hacen los finos, los cultos, a lo mejor un poco porque conocen, no sé, unas que otras culturas, pero más que eso. Claro, pueden haber excepciones, me puedo estar equivocando. Si alguien conoce alguna, no sé, me lo puede decir, no hay ningún problema. Su función, la función del clero, está en evitar los excesos de la guerra a través de la llamada
tregua de Dios, donde se prohíbe matar a los campesinos, que se refiere principalmente a las mujeres y a los niños. Y está prohibida la guerra entre los jueves y domingos, más las festividades religiosas. Por ejemplo, el nacimiento de Cristo, el 25 de diciembre. Por ejemplo, por decirte algo, no sé, la Semana Santa. Pero por favor, me da risa. Están para evitar los excesos de la guerra. Eso quiere decir que la iglesia no tiene ningún problema en hacer guerras, siempre y cuando no sean con excesos. Se los digo porque el Papa Urbano I, el año 1095, fue el primero que habló de hacer la Guerra Santa. Todo esto vamos a hablar de las cruzadas, sí, vamos a hablar de las cruzadas. La Guerra Santa contra los infieles de Oriente Medio. Llamó a hacerle la guerra. Y esa guerra tenía que ser sin excesos. Sin excesos. Para que no sea una guerra bárbara, salvaje y despiadada. Como si no hubieran sido despiadadas las cruzadas. Ya solamente el hecho de hacer una guerra ya es una estupidez. Pero bueno, pobres diablos que se matan por todo. De hecho, aunque les suene como divertido, los estados pontificios, donde está la Santa Sede, en ese entonces tenían, bueno, siguen teniendo su propia administración, tienen diezmos, los impuestos. El diezmo es el 10% de las riquezas que tengan, de todos los ingresos que tengan. Fondos, tribunales de justicia, pero aparte la Santa Sede, los estados pontificios tienen sus propios ejércitos para matar y defenderse. Y la tercera casta es la de los campesinos o villanos. ¿Por qué se llaman villanos? No eran porque eran criminales, no eran porque eran despiadados, ni porque eran malvados, ni nada por el estilo. Se les llama villanos porque vivían en villas. Nada más que por eso. ¿Por qué se llaman villanos? Porque viven en villas. Nada más, no tiene ninguna explicación lógica eso. Más lógica que eso. Bueno, y hay dos tipos de campesinos. Los libres y los siervos. ¿Cuál es la diferencia entre los libres y los siervos? Prácticamente en que los libres eran libres de irse de las tierras si querían y los siervos eran unos esclavos. Nada más. Los hombres libres podían trabajar en las tierras del señor, o sea, agricultura y todo, y si se aburrían se podían ir del feudo y buscarse otro, vivir la vida loca. Y el que era siervo de la gleba, como se le decía, estaba obligado a estar ahí toda su vida porque le pertenecía al señor feudal. Era un esclavo, ¿sí o no? No puede ser más que otra cosa que un esclavo. ¿Qué trabajos hacían estos? Sean libres o sean siervos, hacían los mismos trabajos. El trabajo era poco remunerado. ¿Qué les iban a pagar? ¿Tú crees que les pagaban? Fondos de pensiones? ¿Les pagaban pensión? ¿Fondo para pensión? ¿De seguridad contra accidentes? ¿Seguro de cesantía? ¿Seguro médico? ¿Asignación familiar? ¿Tú crees que les pagaban esas cosas? ¿Tú crees que les pagaban dinero? Yo creo que lo que más no les pagaban con tierras tampoco. O sea, ellos eran como, en ese sentido, si ellos vivían en las tierras del Señor, eran como una suerte de arrendatarios. Ellos vivían en las tierras, mientras vivieran estaban ahí, y ellos pagaban con su trabajo. Bueno, y se les pagaba, yo creo que con especies, no con dinero. Ese concepto del dinero como que tenemos hoy día, que todo se paga con plata, todavía no existe en esta época. Háganse esa idea. Bueno, tenían que usar el molino y el horno del Señor y dejar parte de lo que producían. Bueno, ponte tú, si producían 10 panes, no me extrañarían que 9 de 10 panes iban para el Señor y para los ejércitos que trabajaban para el Señor y qué sé yo. Y un puro pan quedaba para el pobre tipo. Los insumos eran malos. O sea, el molino no estaba bien cuidado, el horno no estaba bien cuidado, y eso hacía que la producción fuese deficiente. Obvio.
Era raro comer carne, no era algo común, no era esto que tenía hamburguesa en la alacena, no había eso. Las ropas eran de telas y eran bien burdas. Bien burdas. Yo creo que estaban esos tipos prácticamente vestidos con unas cortinas. Solamente con un agujero para meter la cabeza y otro para sacar los brazos. Nada más. No había calzados. O sea, andaban a pies descalzos. Las chozas eran de madera o de barro, las paredes, y el techo de paja. Y era una sola habitación. Una sola habitación, o sea, no había separación de espacio. No había una habitación de cocina, una habitación de baño, una habitación dormitorio, no, todo. O sea, tú estabas aquí sentado y tenías que ir a hacer tus necesidades al otro lado. Ni siquiera, no ibas, tenías que ir afuera. No había baño. Ni siquiera un hoyito en el piso. Porque no habían cloacas, no habían alcantarillados, no habían acueductos, no había nada de eso. Eso se perdió. De hecho, les cuento una cosa. Va a sonar un poco desgraciado como decir, pero ¿saben cómo hacían caca? Por ejemplo, estoy hablando de nobles, estoy hablando de vasallos, gente que tenía tierras y se sentía importante y tenía un castillo. Habían algunos que construían sus castillos al lado de los ríos. Los ríos daban protección, pero aparte nos faltaba el que tenía un balcón al lado, abajo, justo debajo del río. Entonces, ¿qué hacía? Se sacaba la parte de abajo de su ropa, asomaba su trasero por el balcón, disparaba todos los mojones que tenía hacia el río, se limpiaba, se subía a los pantalones, lo que llevaba abajo, y volvía. Para que tengan una idea de lo higiénico que era ir al baño en ese entonces. Y esos eran los que tenían castillo. Ojo, ojo. Imaginen, no quiero ni pensar cómo lo hacían los campesinos o los villanos. Capaz que iban a un arbolito, no sé. Detrás de unas piedras, claro, no sé. Vaya uno a saber. Bueno, como les decía, la higiene es bien nula. Por ende, había mucha epidemia de tifus, de viruela, de cólera. Eran demasiado comunes. Y para que no había ni la mitad de los adelantos médicos que hay hoy día. O sea, la mortalidad ahí debió haber andado más o menos. Por ende, la esperanza de vida también era baja. Bueno, los nobles los despreciaban viéndolos como unas bestias salvajes por su miseria, a los que le usaban collares. Usaban collares los siervos, los campesinos, como los perritos, donde tenían grabados el nombre del villano. O sea, si yo me llamo Carlos, tendría que haber tenido un collar con mi nombre aquí grabado. O sea, hola Pablo, ¿cómo estás? Sí, una cosa así. Claro, eran unos pobres miserables. Los nobles eran unos soberbios. Claro, algo que el día de hoy se podría considerar como clasismo. Eso que uno ve siempre en las teleseries mexicanas, brasileñas. Bueno, se ve aquí. Bueno, aquí no va a faltar las feministas que digan, bueno, ay, es que esta historia es de hombres, nunca se mencionan a las mujeres, nunca hablan de las mujeres en la historia. Hablé un poco de lo que pasaba con las mujeres en esta época. ¿Qué es lo que pasa con las mujeres? No era nada lindo. Eran vistas como una aberración, imagínate, por ser la creadora del pecado original. ¿Cuál es el pecado original? Parir hijos. No, en realidad parir hijos. Claro, parir hijos, pero en realidad lo que produce el parir hijos. Yo asumo que los que están viendo este video son suficientemente adultos, o por lo menos maduros, para entender que los niños nacen a través del sexo. Y el sexo es considerado pecado. El sexo que genera que una mujer quede embarazada y después dé a luz un niño, se le llama pecado original. Para que me entiendan. O sea, eso era el pecado original. Y por eso las mujeres eran mal vistas.
O sea, el día de hoy las mujeres son discriminadas en los trabajos porque son más caras por el prenatal, el postnatal, porque no las puedes despedir, los sistemas de salud previsional las discriminan porque salen más caras por estos mismos beneficios que tienen que tener. En ese tiempo se les discriminaba simplemente porque daban niños, o sea, siempre se les discriminaba por lo mismo a las mujeres, de una forma u otra. Bueno, y para qué les digo lo terrible que eran los hijos fuera del matrimonio. De hecho es divertido pensar que hasta el día de hoy hay gente tan retrógrada, tan conservadora, que sigue encontrando algo horrible en los hijos fuera del matrimonio, lo que se conoce como los bastardos. De hecho en Chile hay una ley de filiación donde dice que los hijos dentro y fuera del matrimonio son iguales ante la ley. Ni siquiera eso les basta para aceptar algo que ya debería ser una realidad, ya algo con que tanta madre soltera, tanta gente que convive y no se casa, que en esa época o te casabas o te casabas. De hecho la gente se casaba para hacer legítima su relación ante la sociedad, entre otras cosas, siempre y cuando no fueran entre nobles, porque los nobles hacían matrimonios entre sus hijos para hacer alianzas entre un señorío con otro señorío. Señorío, así es como se llamaban las tierras del señor, las tierras que tenía el señor propiamente. Pero bueno, hasta ahora se ha omitido un detalle muy importante. Y es que bueno, en este orden feudal, donde dijéramos, el señor feudal tiene sus propios artesanos, gente que produce ya sus propios cultivos, gente que produce la propia comida, tiene su propio ejército, todo lo que necesita. No está contemplado el comercio. Un lugar donde se produce todo lo que se consume, o lo que se tendría que consumir, no necesita comercio. Por ende, el comercio en esta época no existía. Y este es un fenómeno que se vino dando desde la caída del Imperio Romano, cuando las ciudades se desabastecieron, la gente se fue a los campos. En ese sentido también el comercio desapareció, se redujo a los artículos de lujo, donde eran para compradores específicos y por ende era casi nulo. El comercio desaparece con eso y solamente va a reaparecer algunos siglos después, que va a ser el germen. El comercio va a ser posteriormente el germen, el embrión de los elementos que van a empezar de a poco a destruir este orden feudal y a reemplazarlo por lo que podríamos llamar el primer orden capitalista. ¿Y cómo se da este comercio? ¿Cómo se da el cambio de este orden feudal a este cambio que estoy diciendo generándose el comercio? ¿Cómo se da? Con las cruzadas. Y las cruzadas es el tema del próximo video. En el próximo video vamos a hablar sobre las cruzadas así muy grandes rasgos, y después vamos a hablar de este paso de este orden feudal a lo que podríamos denominar el primer orden capitalista en Europa Occidental. Bueno, este es el video del día de hoy. Les recuerdo que por favor, si les gustan estos videos y el seguimiento de todo el trabajo de estos videos, denle un like, un me gusta a la página de Facebook recién naciente de este espacio. Espero que les haya gustado y hayan aprendido como siempre. Cuídense, que estén bien. Nos vemos. Adiós.